¿Alguna vez pensaste que algo tan pequeño como un mosquito podría ser más mortal que un tigre o un tiburón? No es exagerado decir que estos pequeños invasores alados son los responsables de transformar noches tranquilas en escenarios de terror silencioso. Desde la antigüedad, los mosquitos han sido los compañeros no deseados de la humanidad, dejando su huella, literal y figurativamente, en historias de dolor y sufrimiento. ¿Quién podría haber imaginado que un simple insecto podría tener la capacidad de cambiar el destino de millones, año tras año? Ahora haz clic en Me gusta, suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. La cruel realidad es que estos animales aparentemente insignificantes son responsables de más muertes humanas que cualquier otro ser vivo. No necesitan garras afiladas ni dientes voraces para causar estragos. Su letalidad se esconde en sus picaduras, que a menudo acarrean enfermedades devastadoras. El impacto emocional de saber que algo tan pequeño puede ser tan peligroso es difícil de procesar. Imagínese el dolor de una madre que pierde a un hijo a causa de la malaria, o la desesperación de comunidades enteras devastadas por el dengue. Curiosamente, los mosquitos no atacan al azar. Tienen una habilidad casi sobrenatural para elegir a sus víctimas basándose en el olor, el calor e incluso el tipo de respiración. Es como si fueran depredadores programados para causar el mayor impacto posible. No es solo una molestia, es una guerra invisible que ocurre todos los días, en todos los rincones del mundo. La ciencia todavía lucha por comprender completamente cuán precisos y eficientes son estos insectos. Pero lo que hace que estos pequeños asesinos sean tan fascinantes es su perseverancia. Han sobrevivido a edades de hielo, a la evolución de los depredadores e incluso a los esfuerzos de exterminio humano. Se adaptan, se esconden y de alguna manera siempre regresan. Si un insecto tan pequeño puede lograr este tipo de persistencia, ¿qué nos enseña eso sobre la determinación? Y al observar esta amenaza, ¿cómo podemos comprender mejor sus orígenes y el motivo de su resiliencia? Los mosquitos tienen una historia que se remonta a millones de años, a una era en la que los dinosaurios todavía caminaban por la Tierra. Han sobrevivido a extinciones masivas, adaptándose a cada cambio climático que ha sufrido el planeta. Estos animales son más que simples insectos. Son testigos vivos de un pasado remoto que dio forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Imaginar que algo tan antiguo todavía sobrevive, mientras especies gigantes han desaparecido, es una lección de supervivencia que pocos pueden dar. La ciencia cree que los primeros mosquitos aparecieron en pantanos prehistóricos, lugares que ofrecían las condiciones perfectas para su reproducción. Su viaje comenzó en ambientes ricos en humedad, pero con el tiempo aprendieron a extenderse a desiertos, selvas tropicales e incluso regiones urbanas. Es como si tuvieran un instinto natural para sobrevivir en cualquier lugar, una capacidad de la que suelen carecer los animales más complejos. ¿Qué podemos aprender de esta adaptabilidad? Con la evolución, los mosquitos perfeccionaron sus armas. Sus piezas bucales se han transformado en herramientas precisas, capaces de perforar la piel de sus víctimas sin que nadie se dé cuenta. Aprendieron a utilizar la sangre como fuente de energía para la reproducción, un truco que les aseguró permanecer entre los animales más exitosos de la historia. Es sorprendente pensar que esta sofisticación no fue planeada, sino moldeada por millones de años de prueba y error. Hoy en día se encuentran en casi todos los rincones del planeta, excepto en las regiones polares más extremas. Su resiliencia es una prueba de que a veces los seres más pequeños llevan las mayores lecciones. Si un simple mosquito puede superar desafíos tan monumentales, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias capacidades? Quizás, al comprender esta historia de resiliencia, podamos comenzar a descubrir los secretos del mecanismo perfecto que aseguró su supervivencia.
El ciclo de vida de un mosquito es a la vez simple e ingenioso. Comienza en el agua, con un huevo tan pequeño que pasa desapercibido para el ojo humano. En pocos días se transforma en una larva ágil, lista para explorar el medio acuático. Cada fase de este ciclo es como un capítulo cuidadosamente diseñado para asegurar la supervivencia. La transformación final en mosquito adulto es casi mágica, un proceso que combina biología, adaptación y persistencia. Pero lo que realmente impresiona es su capacidad de adaptación. Desde lagos hasta charcos olvidados en el fondo de un patio trasero, encuentran formas de prosperar. Esta capacidad es una de las razones por las que estos animales se encuentran entre los más exitosos del planeta. No necesitan ambientes perfectos. Cualquier lugar con un poco de agua y calor es suficiente para iniciar una nueva generación. Da casi miedo cómo algo tan pequeño puede ser tan eficaz. Los mosquitos también han evolucionado hasta convertirse en maestros en la búsqueda de sus presas. Utilizando sensores que detectan calor y dióxido de carbono, localizan a humanos y otros animales con una precisión aterradora. Sus alas, aunque frágiles, les permiten recorrer distancias considerables en busca de alimento. Es como si cada parte de tu cuerpo estuviera diseñada con un único propósito: asegurar que la especie continúe. Lo que lo hace aún más fascinante es su resistencia a los intentos humanos de controlarlo. Los insecticidas, los cambios ambientales e incluso los mosquitos genéticamente modificados se enfrentan a la resistencia innata de estos pequeños guerreros. Si miramos de cerca, tal vez podamos aprender de ellos algo sobre resiliencia y adaptación. Y, al comprender cómo funciona este mecanismo perfecto, surge la pregunta: ¿por qué están tan obsesionados con elegir a la víctima adecuada? Los mosquitos no eligen a sus víctimas al azar. Son depredadores sutiles, guiados por una combinación de señales químicas, térmicas y olfativas que los conducen directamente al objetivo ideal. Es como si tuvieran un radar biológico, ajustado para captar el calor corporal, el olor del sudor e incluso el tipo de respiración. Estos pequeños insectos tienen una habilidad casi sobrenatural para identificar la mejor presa y, desafortunadamente para nosotros los humanos, estamos en lo más alto de su lista. Pero, ¿por qué los mosquitos prefieren la sangre humana? La respuesta está en la composición química de nuestro sudor y la concentración de dióxido de carbono que exhalamos. Además, los estudios muestran que ciertos tipos de sangre, como el tipo O, les resultan más atractivos. Es casi como si estuviéramos marcados por estos pequeños cazadores, que utilizan nuestros propios signos vitales en nuestra contra. Saber esto nos hace reflexionar sobre lo expuestos que estamos sin darnos cuenta. Otro dato curioso es que los mosquitos no atacan al azar, sino en momentos estratégicos. Durante el amanecer y el anochecer, aprovechan para atacar, cuando la temperatura es más agradable y sus objetivos están más distraídos. Esta perfecta sincronía entre comportamiento y entorno revela la inteligencia evolutiva detrás de sus ataques. Son estrategas natos que utilizan la sorpresa como arma principal. Comprender este comportamiento nos hace preguntarnos: ¿cómo podemos protegernos mejor? Los repelentes pueden ayudar, pero son soluciones temporales. Saber qué atrae a los mosquitos puede ser el primer paso para reducir los riesgos. Y a medida que profundizamos en sus elecciones, emerge un aspecto aún más intrigante: el papel de la mujer en esta historia de letalidad silenciosa. La verdadera protagonista de la letalidad de los mosquitos es la hembra. A diferencia de los machos, que se alimentan de néctar, las hembras necesitan sangre para completar su ciclo reproductivo. Es una impresionante danza biológica, donde la sangre aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo de los óvulos. Así, lo que parece ser solo una picadura es, en realidad, una estrategia de supervivencia de la especie. Pero para nosotros los humanos,
Esta estrategia tiene un precio enorme. Cuando una hembra se posa sobre tu piel, no solo se está alimentando, ella está asegurando la continuidad de su linaje. Con su trompa especializada, perfora la piel casi imperceptiblemente, chupando sangre y, a menudo, dejando tras de sí patógenos que pueden causar enfermedades devastadoras. Este simple acto de alimentarse es el puente que conecta el mundo de los mosquitos con el de las pandemias que afectan a millones. Curiosamente, cada hembra puede poner cientos de huevos en un solo ciclo reproductivo, extendiendo su legado allá donde vaya. Imagine un charco de agua olvidado en el patio trasero, transformado en un vivero para cientos de nuevos mosquitos. Es un recordatorio de cómo acciones simples, como eliminar el agua estancada, pueden reducir la proliferación de estos animales y reducir los riesgos para la salud. El papel de la hembra va más allá de la reproducción. Es el vínculo entre el mosquito y las enfermedades que transmiten. Su constante búsqueda de sangre lo convierte en el vector perfecto de virus y parásitos. Y es en este punto que comenzamos a comprender cómo estas diminutas criaturas se han convertido en vehículos de algunas de las mayores amenazas a la salud humana, lo que nos lleva directamente al tema de la transmisión de enfermedades. Los mosquitos son como jeringas voladoras y transmiten algo más que un picor irritante en sus picaduras. Son los principales vectores de algunas de las enfermedades más mortíferas del planeta, actuando como mensajeros silenciosos de virus y parásitos. La malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el Zika se encuentran entre las amenazas más conocidas, pero la lista no termina ahí. Estos diminutos animales convierten la sangre humana en un conducto para la propagación de patógenos con una eficacia aterradora. El ciclo de transmisión comienza cuando una hembra infectada muerde a su víctima, depositando patógenos directamente en el torrente sanguíneo. El mosquito, sin embargo, no enferma. Es un portador resistente, perfectamente adaptado para transmitir estas enfermedades de una persona a otra. Es como si la naturaleza hubiera creado un arma biológica móvil. Imagínese el impacto de esto en regiones donde el acceso a la atención médica es limitado. El escenario perfecto para epidemias devastadoras. Casos históricos muestran el verdadero poder de los mosquitos. Las epidemias de fiebre amarilla arrasaron ciudades enteras en el siglo XIX, mientras que la malaria sigue acosando a comunidades vulnerables, especialmente en el África subsahariana. Estos eventos son recordatorios de cómo los mosquitos han dado forma a la historia de la humanidad, afectando a todo, desde poblaciones indígenas hasta ejércitos enteros en campañas militares. La lucha contra la transmisión de enfermedades no es solo una cuestión de salud pública, es una carrera contra el tiempo. Necesitamos soluciones creativas y eficientes, como vacunas, trampas tecnológicas y campañas de sensibilización. Sin embargo, mientras luchamos por controlar los mosquitos, no podemos ignorar el impacto de una enfermedad en particular, que sigue siendo la reina de la muerte: la malaria. La malaria es una de las mayores tragedias jamás causada por un animal tan pequeño. Causada por el parásito Plasmodium, encuentra en los mosquitos anófeles el vector perfecto para su propagación. Esta combinación fatal ha dejado un rastro de destrucción durante siglos, especialmente en las regiones tropicales donde prosperan los mosquitos. Para muchos, la malaria no es solo una amenaza, es una realidad cotidiana que se cobra millones de vidas, año tras año. El África subsahariana es el epicentro de esta batalla, donde la malaria mata a más personas que cualquier otra enfermedad transmitida por mosquitos. Los niños y las mujeres embarazadas son sus víctimas más frecuentes, lo que hace que esta lucha sea aún más dolorosa. Imagínese la angustia de una madre que ve a su hijo sufrir fiebres altas y convulsiones, sabiendo que el acceso al tratamiento es casi imposible. La malaria no es solo una enfermedad, es una sentencia de muerte silenciosa en muchas comunidades.
Sin embargo, la malaria no elige solo a los más pobres. Su influencia histórica es inmensa y ya ha afectado a ejércitos, expediciones científicas e incluso proyectos de ingeniería. Proyectos importantes, como la construcción del Canal de Panamá, sufrieron importantes retrasos debido a los brotes de malaria. Estos hechos demuestran que el impacto de los mosquitos va mucho más allá del ámbito sanitario. Dan forma a las economías, las políticas e incluso las fronteras geográficas. Aunque hay vacunas y medicamentos disponibles, la malaria sigue siendo un desafío global. Es una carrera contra un enemigo adaptable y resistente. Y mientras esta lucha continúa, otros mosquitos, como el Aedes aegypti, se están volviendo igual de letales y propagan enfermedades como el dengue a una velocidad alarmante. El dengue es una amenaza silenciosa que avanza a una velocidad aterradora, convirtiéndose en una de las enfermedades más comunes transmitidas por mosquitos en todo el mundo. El responsable de esta epidemia mundial es el Aedes aegypti, un pequeño invasor que ha encontrado en las ciudades modernas el entorno perfecto para prosperar. Este mosquito, adaptado a la vida urbana, se alimenta durante el día, prefiriendo a los humanos como principal presa. Su eficacia para transmitir el virus del dengue es tan impresionante como aterradora. Los números hablan por sí solos. Los casos de dengue han aumentado exponencialmente en las últimas décadas, llegando a regiones que antes estaban libres de esta enfermedad. Esto se debe en parte a la globalización, que facilita el movimiento de personas y con ellas de mosquitos y virus. Además, la urbanización descontrolada ha creado verdaderos paraísos para el Aedes aegypti, con agua estancada en edificios sin terminar, llantas viejas y botes de basura abiertos. Es casi como si estuviéramos ayudando a estos animales a calmarse. El impacto del dengue no es solo físico, sino también emocional y económico. Las fiebres altas, los dolores intensos y las hospitalizaciones prolongadas provocan el sufrimiento de millones de personas, mientras que los gobiernos gastan miles de millones para combatir los brotes y tratar a los pacientes. Imagínese perder días de trabajo o, peor aún, ver a un ser querido sucumbir a una forma grave de la enfermedad, como el dengue hemorrágico. Es una pesada carga que afecta a familias, comunidades enteras e incluso a los sistemas de salud públicos. Aunque hay campañas de sensibilización, aún queda mucho por hacer para contener esta expansión. Desde el uso de repelentes hasta la eliminación de criaderos, cada acción cuenta. Sin embargo, mientras luchamos contra el dengue, no podemos ignorar otra enfermedad histórica que los mosquitos ayudaron a propagar: la fiebre amarilla, cuyos misterios se remontan a tiempos oscuros. La fiebre amarilla conlleva un legado oscuro, un misterio que persiguió a generaciones antes de que la ciencia lo entendiera. Transmitida por el mismo Aedes aegypti que propaga el dengue, esta enfermedad ha devastado ciudades enteras, dejando un reguero de muertes y desesperación. En el siglo XVIII, las epidemias de fiebre amarilla eran tan temidas que algunas comunidades fueron abandonadas, transformando regiones prósperas en pueblos fantasmas. Era como si la propia naturaleza se rebelara contra la humanidad. Lo que hace que la fiebre amarilla sea tan intrigante es su imprevisibilidad. Algunas personas infectadas experimentan solo síntomas leves, mientras que otras enfrentan una dura lucha contra fiebres altas, ictericia y hemorragias internas. La progresión a la forma grave es rápida y mortal, y provoca el colapso de órganos vitales en cuestión de días. Para las víctimas y sus familias, la fiebre amarilla siempre ha sido un enigma cruel, cuyo resultado parecía depender más del azar que de la medicina. Sin embargo, fue en la búsqueda de respuestas donde la ciencia dio un impresionante salto adelante. A principios del siglo XX, se descubrió el papel del mosquito como vector de la fiebre amarilla, revolucionando la forma de entender la transmisión de enfermedades.
Este descubrimiento allanó el camino para el desarrollo de vacunas, transformando la fiebre amarilla de una sentencia de muerte a una enfermedad controlable. Aún así, los brotes en regiones no vacunadas siguen recordándonos el poder destructivo de estos pequeños animales. Al reflexionar sobre la fiebre amarilla, no podemos ignorar que otros mosquitos y sus enfermedades siempre están al acecho, listos para desafiar nuestra ciencia y resiliencia. Entre ellos, destaca el virus Zika como una amenaza reciente y alarmante, cuyos impactos van más allá de la salud individual, afectando incluso a las generaciones futuras. El brote del virus Zika fue una advertencia mundial, una demostración de cómo los mosquitos pueden transformar vidas y familias en cuestión de días. Transmitido por el implacable Aedes aegypti, el virus Zika trajo consigo un impacto que va más allá de los síntomas leves de fiebre y dolores musculares. Llegó a generaciones futuras, vinculándose con la microcefalia y otros problemas congénitos, especialmente en los recién nacidos. De repente, la lucha contra los mosquitos adquirió una nueva dimensión de urgencia. Para muchas madres, el Zika era más que una enfermedad. Fue una sentencia de eterna preocupación. Imagínese llevar una vida en su útero, soñando con un futuro brillante, solo para enfrentarse a la incertidumbre de una condición que afecta el desarrollo cerebral del bebé. Las imágenes de niños nacidos con microcefalia conmocionaron al mundo, pero para las familias representaron una batalla continua contra desafíos físicos, emocionales y financieros. La propagación del virus Zika ha expuesto fallas en nuestros sistemas de salud y estrategias de control de mosquitos. En zonas donde la infraestructura es precaria, como barrios marginales urbanos y regiones rurales aisladas, el Aedes aegypti ha encontrado el terreno ideal para prosperar. Una vez más, la negligencia humana se ha convertido en la aliada de este pequeño pero poderoso transmisor de enfermedades. Es un doloroso recordatorio de que nuestra lucha contra los mosquitos es a menudo una lucha contra nosotros mismos. Mientras el mundo intenta recuperarse de las cicatrices dejadas por el Zika, siguen surgiendo otras enfermedades que desafían nuestra ciencia y nuestra resiliencia. La llegada de nuevos virus y la reaparición de los antiguos nos muestran que la lucha contra los mosquitos está lejos de terminar. El chikungunya, por ejemplo, es otra amenaza más que refuerza cuán preparados debemos estar para lo que está por venir. El chikungunya es como una tormenta que llega sin previo aviso, silenciosa y devastadora. Provocada por un virus transmitido por Aedes aegypti y Aedes albopictus, se presenta con fiebre alta y dolores articulares tan intensos que incapacita a sus víctimas. No sorprende que su nombre, de origen africano, signifique «los que se doblan», en referencia a la postura curva de quienes se contagian de dolor. Es otra demostración más de cómo estos pequeños animales pueden transformar la vida de millones. Lo más aterrador del chikungunya es su capacidad de causar daños a largo plazo. Para algunas personas, los síntomas desaparecen en unas semanas, pero otras pueden experimentar dolor articular crónico durante meses o incluso años. Imagínese intentar retomar una vida normal sintiendo el peso de este dolor, que se convierte en una sombra constante sobre cada movimiento. Es un vívido recordatorio del daño físico y emocional que pueden tener estos mosquitos. Pero el chikungunya no está solo. Otros virus emergentes, como Mayaro y Oropouche, están empezando a ganar terreno en las regiones tropicales y subtropicales. Estas amenazas, aunque menos conocidas, tienen el potencial de convertirse en epidemias globales, especialmente en un mundo tan interconectado. Es como si siempre estuviéramos corriendo contra el reloj, tratando de predecir y prevenir la próxima gran crisis de mosquitos. Mientras luchamos contra estas nuevas amenazas, está surgiendo un enemigo silencioso que amplía el alcance de los mosquitos: el cambio climático.
El calentamiento global está ampliando los territorios donde estos insectos pueden vivir, poniendo en riesgo incluso regiones que antes se consideraban seguras. La batalla contra los mosquitos es cada vez más compleja y requiere mayor atención y soluciones innovadoras. El calentamiento global es como una invitación abierta para que los mosquitos expandan sus territorios. Con el aumento gradual de las temperaturas, las zonas que antes eran demasiado frías para estos insectos, ahora ofrecen condiciones ideales para su supervivencia y reproducción. Las regiones templadas se están convirtiendo en el nuevo hogar de mosquitos como el Aedes aegypti, mientras que especies nativas de climas cálidos están migrando a altitudes y latitudes que antes eran inhabitables. Es una prueba de que estos animales son maestros en aprovechar cada oportunidad que les brinda la naturaleza. A medida que los mosquitos avanzan hacia nuevos territorios, se llevan consigo un arsenal de enfermedades que antes estaban restringidas a las zonas tropicales. La fiebre amarilla, el dengue, el Zika e incluso la malaria están surgiendo en lugares que nunca antes habían enfrentado estas amenazas. Imaginemos comunidades en países del hemisferio norte que enfrentan por primera vez brotes de enfermedades que no estaban en su radar. Este escenario ya no es una posibilidad lejana, es una realidad creciente. Además de abrir nuevos territorios, el calentamiento global también acelera el ciclo de vida de los mosquitos. Las temperaturas más altas reducen el tiempo que tardan los mosquitos en desarrollarse desde huevo hasta adulto, aumentando su población a un ritmo alarmante. Un simple aumento de unos pocos grados en la temperatura promedio puede convertir un verano normal en una estación de pesadilla para los humanos y otros animales. Es un cruel recordatorio de cómo cada una de nuestras acciones puede desencadenar consecuencias impredecibles. Mientras intentamos abordar los impactos del calentamiento global, surge una pregunta: ¿cómo contribuyen nuestras ciudades a la proliferación de mosquitos? La urbanización descontrolada y la falta de infraestructura básica son poderosos aliados de estos pequeños invasores. Comprender este vínculo es el siguiente paso en la búsqueda de soluciones efectivas. Las ciudades, con todo su progreso y bullicio, se han convertido en los mejores aliados de los mosquitos. Donde hay urbanización descontrolada, hay agua estancada, basura acumulada y calor constante que ofrece un paraíso para estos pequeños invasores. Cada botella de plástico olvidada o desagüe bloqueado se convierte en un vivero de nuevos mosquitos. Es como si inconscientemente estuviéramos construyendo el hábitat perfecto para ellos en nuestros patios traseros. La conexión entre urbanización y proliferación de mosquitos va más allá de los criaderos. El rápido crecimiento de las ciudades a menudo deja lagunas en la infraestructura, como alcantarillados mal planificados y zonas inundadas. Estos espacios abandonados se convierten en el punto de partida de epidemias de enfermedades como el dengue y el chikungunya. Imagine una comunidad entera enfrentando brotes de salud simplemente porque no se recogió la basura o porque se abandonó un sitio de construcción con agua estancada. Además, el estilo de vida urbano también facilita el ataque de los mosquitos. Las casas cercanas entre sí y las actividades al aire libre durante la noche aumentan las posibilidades de contacto con estos animales. A medida que las ciudades crecen en verticalidad y densidad, los mosquitos se adaptan cada vez más a vivir entre humanos. Son los únicos inquilinos no deseados que no pagan alquiler, pero cobran un alto precio en salud y calidad de vida. Si realmente queremos combatir esta amenaza, debemos mirar la urbanización con ojo crítico, invertir en infraestructura básica como sistemas de drenaje eficientes y promover campañas de concientización son pasos fundamentales. Y a medida que las ciudades siguen creciendo, también crece la importancia de comprender el impacto letal invisible que plantean estos pequeños animales.
lo que nos lleva a un análisis más profundo de su verdadera letalidad. Cuando pensamos en los animales más peligrosos del mundo, es común imaginar depredadores gigantes como leones o tiburones, pero el verdadero campeón de la letalidad es un enemigo pequeño y casi imperceptible: el mosquito. Responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal, estos insectos convirtieron lo que debería haber sido solo una picadura en un evento de proporciones catastróficas. Su letalidad no reside en su fuerza física, sino en la carga invisible que llevan. Se estima que millones de personas pierden la vida anualmente debido a enfermedades transmitidas por mosquitos. Son vectores de enfermedades como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, que devastan comunidades enteras, especialmente las más vulnerables. Imagine el dolor de una familia que pierde a un ser querido por una enfermedad que podría haberse evitado con acciones simples, como eliminar el agua estancada. Estos pequeños asesinos se aprovechan de la negligencia humana para prosperar. El impacto de los mosquitos no se limita a las pérdidas humanas, también afecta a la economía global. Los costes del tratamiento, las vacunas y las campañas para combatir los mosquitos ascienden a miles de millones cada año. Los países en desarrollo, que ya enfrentan otros desafíos, enfrentan una carga aún mayor. Es una lucha que consume recursos y deja profundas cicatrices, tanto en los sistemas de salud como en las economías locales. Si miramos de cerca, la letalidad invisible de los mosquitos es un recordatorio de cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan devastador. Pero al reflexionar sobre estas pérdidas, también debemos considerar los esfuerzos para mitigar esta amenaza, como los métodos naturales que a menudo se pasan por alto en la búsqueda de soluciones inmediatas. En la batalla contra los mosquitos, la naturaleza siempre ha estado a la vanguardia, ofreciendo sus propias armas de defensa. Los depredadores naturales como las ranas, las libélulas e incluso los murciélagos desempeñan un papel crucial en el control de las poblaciones de mosquitos. Estos animales ayudan a equilibrar el ecosistema, reduciendo la proliferación de estos insectos de forma silenciosa y eficaz. Sin embargo, el impacto humano en el medio ambiente ha reducido la presencia de estos aliados naturales, creando un desequilibrio que favorece a los mosquitos. Plantas como la citronela y el romero también son ejemplos de cómo la naturaleza combate esta amenaza. Sus aceites esenciales son repelentes naturales, muy utilizados en velas, sprays e incluso lociones corporales. Imagina poder transformar tu jardín en una barrera viva contra los mosquitos, simplemente plantando especies que los mantengan alejados. Estas soluciones, además de ecológicas, ofrecen un toque de belleza y aroma al medio ambiente. A pesar de ser efectivos, los métodos naturales tienen sus limitaciones. No se puede confiar en que los depredadores o las plantas por sí solos contengan una infestación a gran escala, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Es un recordatorio de que, aunque la naturaleza tiene sus soluciones, necesita nuestra colaboración para ser plenamente eficiente. Cuidar el medio ambiente que nos rodea es el primer paso para hacer que estos métodos sean más sólidos. Al reflexionar sobre estos aliados naturales, también debemos considerar la tecnología moderna y sus avances en la lucha contra los mosquitos. Después de todo, en la lucha contra el enemigo más letal del mundo, cada recurso cuenta. Y es en la intersección entre lo natural y lo tecnológico donde encontramos nuevas formas de proteger nuestras vidas. Los repelentes son como escudos invisibles que creamos para protegernos de los mosquitos. Funcionan interfiriendo con los sensores del mosquito, confundiendo su radar natural y dificultándoles la localización de sus víctimas. Ya sea en forma de spray, crema o incluso pulseras, estos productos ofrecen una sensación de seguridad, especialmente en regiones donde abundan los mosquitos. Sin embargo, es importante recordar que no importa cuán efectivos sean, son solo una solución temporal.
Algunos repelentes contienen sustancias químicas potentes, como el DEET, que brindan horas de protección, pero también generan preocupación sobre sus efectos a largo plazo sobre la salud y el medio ambiente. Por otro lado, opciones naturales como los aceites esenciales de citronela y eucalipto ofrecen una alternativa más amigable, pero con una efectividad limitada. Elegir el repelente adecuado es una decisión que debe equilibrar seguridad y eficacia, adaptándose a las necesidades de cada situación. Desgraciadamente, los repelentes no impiden que los mosquitos proliferen, solo impiden que se acerquen. Son como una defensa individual, que necesita ser renovada constantemente. Imagínate salir de casa sin aplicar el producto. Automáticamente serás vulnerable. Es una carrera interminable para mantener a raya a los mosquitos sin abordar la raíz del problema: los criaderos y las poblaciones de mosquitos. Si bien seguimos utilizando repelentes como alivio inmediato, debemos buscar soluciones más integrales. La tecnología moderna, como las trampas y los mosquitos genéticamente modificados, está abriendo nuevas posibilidades en la lucha contra estos animales. La integración de estas herramientas es el siguiente paso en la batalla contra el mayor asesino silencioso de la historia. En la lucha contra los mosquitos, la tecnología ha demostrado ser un poderoso aliado, aportando innovaciones que van más allá de los métodos tradicionales. Las trampas automáticas, por ejemplo, utilizan luces ultravioleta y ventiladores para capturar mosquitos, reduciendo significativamente sus poblaciones en áreas específicas. Es como si estuviéramos transformando la ciencia en un arma eficaz contra estos pequeños enemigos. Una solución que combina practicidad y eficiencia. Entre las innovaciones más fascinantes se encuentran los mosquitos modificados genéticamente, criados para ser incapaces de reproducirse o transmitir enfermedades. Representan un enfoque audaz y visionario. Imaginemos un mundo en el que estos mosquitos alterados reemplacen gradualmente a sus homólogos peligrosos, rompiendo el ciclo de transmisión de enfermedades. Sin embargo, esta solución plantea dilemas éticos y ambientales. ¿Cuáles serían los impactos a largo plazo de intervenir tan profundamente en la naturaleza? Otra herramienta tecnológica prometedora son los drones, que se utilizan para mapear los criaderos de mosquitos en zonas de difícil acceso. Equipados con sensores y cámaras de alta resolución, ayudan a los equipos de control a identificar y eliminar los puntos críticos de proliferación con precisión. Es un claro ejemplo de cómo la tecnología está ayudando a que el combate sea más estratégico y eficiente, ahorrando recursos y salvando vidas. A pesar de estos avances, la batalla está lejos de estar ganada. Las soluciones tecnológicas, por brillantes que sean, deben funcionar junto con medidas preventivas como las vacunas. Y es en esta intersección entre innovación y medicina donde encontramos el próximo capítulo de esta guerra silenciosa. Las vacunas son, sin duda, uno de los mayores logros de la humanidad en la lucha contra los mosquitos y las enfermedades que transmiten. La vacuna contra la fiebre amarilla, por ejemplo, ha salvado millones de vidas desde su introducción en el siglo XX, transformando lo que era una sentencia de muerte en una enfermedad manejable. Más recientemente, las vacunas contra el dengue y la malaria han comenzado a traer esperanza a regiones donde estas enfermedades devastan familias y economías. Es un paso revolucionario, pero aún enfrenta desafíos. Una de las dificultades radica en la diversidad de virus y parásitos que portan los mosquitos. Si bien la vacuna contra la fiebre amarilla es muy eficaz, el dengue, con sus 4 cepas distintas, requiere enfoques más complejos. Lo mismo ocurre con la malaria, donde el parásito Plasmodium ha resistido décadas de esfuerzos científicos. Es como luchar contra un enemigo que siempre está cambiando de táctica, obligando a los científicos a innovar constantemente. Además, la distribución de vacunas enfrenta barreras logísticas y financieras.
Las regiones más afectadas por los mosquitos, como las zonas remotas de África y Asia, a menudo no cuentan con la infraestructura para almacenar y distribuir dosis. Imagine el impacto devastador de saber que existe una vacuna, pero que no está disponible para quienes más la necesitan. Es un doloroso recordatorio de que la ciencia por sí sola no es suficiente. Se necesita un esfuerzo global coordinado. A medida que avanza la investigación y las vacunas continúan evolucionando, surge una pregunta aún mayor: ¿cómo financiar e implementar estas soluciones a escala global? Es un dilema que requiere de la colaboración de los gobiernos, las instituciones sanitarias y la propia sociedad. Pero al reflexionar sobre esta cuestión, también debemos considerar el costo humano y económico que estas enfermedades ya imponen al mundo. El impacto económico de las enfermedades transmitidas por mosquitos va más allá de los costos médicos directos. Se refleja en las economías locales y globales de maneras complejas y profundas. Los países endémicos, como los de África y el sudeste asiático, enfrentan una pesada carga debido a las epidemias recurrentes de malaria, dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Imaginemos un país donde una parte importante de la población está discapacitada por estas enfermedades, lo que resulta en pérdida de productividad, costos de hospitalización y una inmensa presión sobre los ya frágiles sistemas de salud. La pérdida de productividad es uno de los impactos más devastadores. Los trabajadores del campo, que son los más afectados por la malaria, por ejemplo, no pueden trabajar cuando están enfermos, lo que afecta directamente la producción agrícola y la economía local. Esto también se aplica al turismo, que se ve gravemente afectado por los brotes de dengue y Zika. Las regiones que dependen del turismo como fuente de ingresos enfrentan una caída significativa a medida que los visitantes evitan destinos debido a brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos. En muchos casos, el miedo a las enfermedades provoca una disminución del turismo, dejando a familias enteras sin sustento. Además, los gobiernos gastan miles de millones en campañas de vacunación, control de mosquitos y tratamientos médicos, recursos que podrían utilizarse para otros sectores esenciales como la educación y la infraestructura. Cuando se trata de países en desarrollo, donde los recursos son escasos, cada brote significa un desvío de fondos que podrían utilizarse para mejorar la calidad de vida de la población. Este gasto no solo afecta la salud pública, sino también la estabilidad económica a largo plazo. Sin embargo, si bien el costo de la enfermedad es innegable, también impulsa la innovación. Las empresas y los gobiernos están invirtiendo fuertemente en soluciones como vacunas, nuevos tratamientos y tecnologías para el control de mosquitos. Es una lucha que involucra dinero, pero también despierta un deseo de innovación y colaboración global. Mientras tanto, la lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos sigue siendo uno de los problemas más apremiantes que enfrentan las economías en crecimiento y requiere soluciones creativas y urgentes. Si bien los mosquitos son sin duda uno de los animales más mortíferos del planeta, su papel en el ecosistema es más complejo que simplemente propagar enfermedades. Desempeñan un papel vital en la cadena alimentaria, sirviendo de alimento a multitud de depredadores, como aves, peces, ranas e incluso otros insectos. En muchas zonas, sin mosquitos, estos depredadores tendrían dificultades para encontrar una fuente de alimento adecuada. Como seres pequeños, son esenciales para mantener el equilibrio de las poblaciones de muchas otras especies. Además, los mosquitos ayudan a polinizar algunas plantas, facilitando la reproducción de diversas especies vegetales. Mientras las hembras buscan sangre, los machos se alimentan de néctar y en su camino acaban transportando polen de una flor a otra. No se habla tanto de esta polinización como de los daños causados por las picaduras, pero es un ejemplo de cómo los mosquitos contribuyen al ciclo natural de muchos ecosistemas.
Y es precisamente esta conexión entre plantas, animales y mosquitos la que nos hace reflexionar sobre el impacto que tendría su completa erradicación. Aunque la idea de exterminar a todos los mosquitos parece una solución tentadora para eliminar las enfermedades que transmiten, esto puede provocar consecuencias imprevistas y potencialmente desastrosas para el equilibrio ecológico. La extinción de una especie puede desencadenar una reacción en cadena que afecte la supervivencia de otras. Por ejemplo, la falta de mosquitos afectaría la dieta de muchos depredadores, obligándolos a buscar nuevas fuentes de alimento, lo que podría provocar un colapso en otras zonas del ecosistema. Por tanto, la cuestión del control de los mosquitos no es sencilla. Es necesario lograr un delicado equilibrio que permita controlar los mosquitos para reducir la transmisión de enfermedades, pero sin causar daños irreparables al ecosistema. La lucha contra los mosquitos no es solo una cuestión de salud humana, sino también de preservación del medio ambiente, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo actuar de forma responsable y sostenible. Los mosquitos han desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad, a menudo dando forma a acontecimientos que alteraron el curso del tiempo. Desde grandes batallas hasta la colonización de nuevos territorios, estos pequeños insectos fueron responsables de influir en los resultados de las guerras e incluso cambiaron las fronteras geográficas. Un ejemplo clásico es la construcción del Canal de Panamá, que fue interrumpida por brotes de fiebre amarilla y malaria, enfermedades transmitidas por mosquitos. La construcción del canal, que podría haberse completado en unos pocos años, tardó décadas debido a las epidemias que diezmaron a los trabajadores. Durante la gran época de la navegación, los mosquitos también desempeñaron un papel. Los exploradores que se dirigían al Nuevo Mundo se enfrentaron a enfermedades como la malaria, transmitida por los mosquitos anófeles, que mataron a más personas que los conflictos con las poblaciones nativas. Estos brotes afectaron a las colonias, alterando la dinámica de poder e influyendo en el comercio y el crecimiento de las naciones. Era como si los mosquitos se hubieran aliado con lo impredecible, desafiando los logros humanos con su mortal invisibilidad. Más recientemente, la presencia de mosquitos en los principales conflictos militares no ha disminuido. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las tropas se enfrentaron a enfermedades transmitidas por mosquitos en los campos de batalla tropicales. Estas enfermedades cobraron más vidas que los propios combates, sacando a la luz el poder invisible de un enemigo pequeño pero implacable. El hecho de que un ejército sea derrotado por la picadura de un mosquito es una cruel ironía que la historia se empeña en recordar. Y es curioso pensar que, a medida que avanzamos hacia un futuro más tecnológico, los mosquitos sigan siendo una amenaza silenciosa. A medida que continúan dando forma a la historia, ¿podemos esperar que, en algún momento, se conviertan en solo un capítulo del pasado? La respuesta puede depender de las decisiones que tomemos en las próximas décadas. A medida que los humanos intentan contener a los mosquitos, estos parecen evolucionar y adaptarse de maneras sorprendentes, creando lo que muchos llaman supermosquitos. La resistencia de estos insectos a los insecticidas y otros métodos de control es un claro ejemplo de cómo la naturaleza puede superar los esfuerzos humanos. Los mosquitos como el Aedes aegypti, uno de los más peligrosos, ahora muestran una resistencia cada vez mayor a una variedad de pesticidas, lo que hace que los brotes de enfermedades sean aún más difíciles de controlar. Se convirtieron en enemigos que no solo sobrevivieron, sino que se hicieron más fuertes y más difíciles de erradicar. Esta evolución no es solo una cuestión de resistencia química. Los mosquitos se están adaptando a nuevos entornos, expandiendo sus territorios a regiones que antes eran enemigos naturales, como áreas urbanas e incluso algunas regiones más frías. Aprendieron a utilizar los espacios urbanos para reproducirse, volviéndose prácticamente omnipresentes
en ciudades de todo el mundo. Este cambio demuestra una impresionante capacidad de adaptación, donde, en lugar de luchar contra los cambios en su hábitat, los abrazan y se adaptan. La evolución de los mosquitos está impulsada por una combinación de factores. Además de la resistencia a los insecticidas, los cambios climáticos, como el aumento de las temperaturas globales, hacen que el entorno sea más favorable para su crecimiento. Más calor significa más mosquitos y más enfermedades transmitidas, lo que crea un círculo vicioso difícil de romper. Lo que parecía una victoria temporal en la lucha contra estos insectos se convierte en una batalla continua, donde la victoria humana parece cada vez más lejana. A medida que los mosquitos se vuelven más resistentes y adaptables, la ciencia se enfrenta al desafío de encontrar nuevas formas de combatir estos supermosquitos. La genética se está utilizando como herramienta para modificar los mosquitos y reducir sus poblaciones, pero este enfoque aún está lejos de ser una solución definitiva. Y mientras luchamos por entender cómo controlar esta evolución, la pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde pueden evolucionar los supermosquitos y qué más podemos esperar de ellos en el futuro? Por mucho que se tema a los mosquitos, también son increíblemente fascinantes. Uno de los aspectos más sorprendentes de estos insectos es la cantidad de especies que existen en el mundo. Alrededor de 3.000. Pero lo que realmente llama la atención es cómo cada uno de ellos tiene un comportamiento único. Por ejemplo, mientras que el Aedes aegypti prefiere los ambientes urbanos y es el principal transmisor de enfermedades como el dengue y el Zika, otras especies viven en zonas rurales y no suelen picar a los humanos, alimentándose únicamente de néctar. Esta diversidad revela una complejidad que va mucho más allá de su simple reputación como transmisores de enfermedades. Otra curiosidad intrigante es la capacidad de los mosquitos de volar hacia atrás. Con una agilidad impresionante, pueden realizar maniobras rápidas que los hacen más difíciles de capturar. Esto es posible gracias a la estructura de sus alas y a la forma en que aletean a altas velocidades. Además, un mosquito puede volar a velocidades de hasta 1,5 metros por segundo, lo que, aunque nos pueda parecer lento, es más que suficiente para que se mueva rápidamente entre los humanos en busca de una picadura. ¿Sabías que solo las hembras muerden? Esto sucede porque necesitan sangre para desarrollar sus huevos, mientras que los machos solo se alimentan de néctar. Pero lo más interesante es que, al morder, la hembra inyecta una pequeña cantidad de saliva anticoagulante, lo que facilita la alimentación. Es una estrategia biológica sofisticada diseñada para garantizar que el proceso sea lo más eficiente posible. Esto explica por qué la picadura de un mosquito no siempre es inmediata. El cuerpo de la víctima comienza a reaccionar solo después de que comienza la extracción de sangre. Además, algunas especies de mosquitos son capaces de sobrevivir en ambientes extremadamente hostiles. Se ha registrado que los mosquitos pueden vivir hasta un mes sin alimentarse, si las condiciones son favorables. Su resistencia, combinada con su capacidad de adaptación, los hace prácticamente indestructibles en determinados ecosistemas. Y al observar esto, surge una pregunta interesante. ¿Qué podemos aprender de esta resiliencia y cómo podemos aplicarla a nuestras propias vidas? A medida que los mosquitos se propagan por todo el mundo, la presión para actuar se vuelve cada vez más urgente. La lucha contra estos pequeños asesinos es una carrera contra el tiempo, donde cada segundo cuenta. El cambio climático, la urbanización acelerada y el aumento de los viajes internacionales están creando un escenario perfecto para la propagación de enfermedades. Lo que antes parecía una amenaza lejana, ahora está más cerca que nunca y requiere una respuesta rápida y eficaz. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto tiempo podremos mantener el control sobre esta situación? La realidad es que,
Mientras esperamos soluciones tecnológicas y científicas, muchos ya están sufriendo las consecuencias. Las epidemias de enfermedades como el dengue, el chikungunya y la malaria son cada vez más comunes, no solo en los países tropicales, sino también en zonas que antes se consideraban libres de dichas enfermedades. Las consecuencias económicas, sociales y de salud pública son inmensas. Cada brote es un recordatorio de que se acaba el tiempo para encontrar una solución permanente. Las campañas de concientización, como la eliminación de fuentes de agua estancada y el uso de repelentes, son pasos importantes, pero no pueden ser la única solución. El desarrollo de vacunas, tecnologías de control y mosquitos genéticamente modificados es prometedor, pero el proceso es lento y a menudo está rodeado de cuestiones éticas y ambientales. La lucha contra los mosquitos no es solo una cuestión de salud, sino también una guerra contra el tiempo y contra los límites que nos impone la naturaleza. Mientras tanto, la batalla continúa. Cada acción, cada elección que hacemos puede marcar la diferencia entre el control y el caos. Pero lo que está claro es que si no tomamos decisiones más efectivas y rápidas, el futuro de la humanidad estará cada vez más marcado por las enfermedades que transmiten estos mosquitos. Y así, la lucha contra los mosquitos continúa, siendo el tiempo el único aliado que nos queda. La guerra contra los mosquitos es una batalla que la humanidad aún no ha ganado y tal vez nunca lo haga definitivamente. Con cada avance de la ciencia surge una nueva adaptación que hace que los mosquitos sean más resistentes, más inteligentes y más difíciles de controlar. Esta guerra invisible no es solo una cuestión de salud, sino de supervivencia. Aunque la ciencia nos ha brindado herramientas como vacunas e insecticidas, la realidad es que los mosquitos siguen desafiándonos, adaptándose a cada paso que damos para combatirlos. Nuestra comprensión de estos pequeños asesinos evoluciona constantemente, pero con eso surge la necesidad de estrategias más audaces e innovadoras. La tecnología, con sus trampas y mosquitos genéticamente modificados, abre un nuevo capítulo en la lucha, pero aún estamos lejos de una solución definitiva. Además, la colaboración global se vuelve esencial, ya que las enfermedades que transmiten los mosquitos no conocen fronteras. Lo que sucede en una parte del mundo nos afecta a todos, y eso requiere una acción coordinada a nivel global. Mientras los mosquitos continúan poniéndonos a prueba, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Qué estamos haciendo para reducir su proliferación en nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer para ayudar a proteger a los más vulnerables? La batalla contra estos animales no es solo una cuestión de ciencia, sino también de acción comunitaria, educación y cambio de comportamiento. La solución está en nuestras manos, pero el tiempo, una vez más, nos presiona para actuar antes de que sea demasiado tarde. Y así, la guerra contra los mosquitos continúa, silenciosa e implacable. Puede que la victoria no sea fácil, y el camino hacia ella será largo y arduo, pero la lucha no puede abandonarse. Después de todo, la salud